Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Alianza Sindical Independiente apoya instalación de mesas técnicas de la OIT en el país. Venezolanos en el exterior pidieron a Joe Biden más sanciones para funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Congresistas demócratas piden extender el TPS a venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Iniciamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Alianza Sindical Independiente apoya instalación de mesas técnicas de la OIT en el país. El director de la Organización Internacional de Trabajo, Guy Ryder, y la presidenta de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente, Marcela León, se reunieron este lunes para finiquitar la instalación del Consejo Nacional Tripatrio, una instancia para elevar las discusiones salariales en Venezuela. Por lo que la representante sindical explicó en un comunicado de prensa que ese mecanismo permitiría dar continuidad al diálogo que se realiza en las últimas semanas entre el Ejecutivo y la sociedad civil. Se continúa el proceso de diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores instalado el 7 de marzo, pues tendremos en Caracas la instalación del Foro de Diálogo Social, en donde se concretan las sesiones presenciales para aprobar por consenso los temas prioritarios, las metodologías y el cronograma de reuniones bipartitas y tripartitas, que continuarán con asistencia técnica de esa entidad internacional, dijo León. En el Consejo Nacional Tripartito se discutirán las necesidades de todos los sectores laborales, como el sector público, privado, jubilados y pensionados, todas las ramas de actividad laboral y todo lo que impacta en el mundo del trabajo, según el comunicado. En tanto, la OIT propuso la instalación de mesas técnicas de diálogo social que permitan dar seguimiento a las conversaciones sostenidas entre empleadores, gobierno y trabajadores con motivo al diálogo social que inició el 7 de marzo. Aunque la comisión de alto nivel de la OIT, que arribó al país para constatar y presenciar el buen funcionamiento del diálogo social, se vaya el 28 de abril, las mesas de diálogo social permanecerán instaladas con el objetivo de verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las recientes conversaciones. En este sentido, Marcela León consideró que la experticia técnica de la OIT puede ser un factor fundamental para que se tomen decisiones acordadas por los tres actores del proceso social del trabajo: gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores. Es la hora de demostrar capacidades para recuperar la dignidad y el valor humano del trabajo, para que los trabajadores y sus familias tengan una vida digna y vivan bien en Venezuela y no tengan que emigrar. El llamado es a las organizaciones de empleadores y trabajadores para que unamos puntos en común, destacó. Seguimos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Venezolanos en el exterior pidieron a Joe Biden más sanciones para funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Se conoció públicamente una carta firmada por más de 50 representantes de la comunidad venezolana en Estados Unidos y otros países, destinada al presidente Joe Biden, a James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, a Anthony Blinken, secretario de Estado, a Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, y a diversos representantes del Congreso Federal. En la misma solicitan que la Administración Federal de los Estados Unidos endurezca las sanciones a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que impongan más sanciones y que ayuden al fiscal de la Corte Penal Internacional en sus investigaciones acerca de lo que ocurre en Venezuela. Además, se pide el apoyo para que el país vuelva a tener elecciones libres, así como la liberación de presos políticos. Según esta carta, la crisis económica en Venezuela, cuya génesis es ajena y anterior a las sanciones, es la consecuencia de las acciones del régimen mismo,
que ha intentado culpar a Estados Unidos, tal como el régimen de La Habana ha venido haciendo desde hace décadas. Además, señalan la necesidad y la conveniencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en el marco de la lucha por la libertad del pueblo venezolano. 7 millones de venezolanos han huido del país, tal como detallan los firmantes, que en su mayoría son venezolanos residentes de los Estados Unidos, aunque también hay otros viviendo en España y los Países Bajos. Según los firmantes, hay 4 causas que llevaron al éxodo venezolano: las erradas políticas económicas y monetarias implementadas por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial, el desmantelamiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y la corrupción sin precedentes en la historia republicana del país. Fueron las sanciones impuestas por Estados Unidos a distintos funcionarios de Maduro las que más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este régimen comunista, pues han ayudado a cerrar el financiamiento del régimen a las actividades criminales que organizan, indica en la carta. Seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Congresistas demócratas piden extender el TPS a venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Un grupo de congresistas hispanos y demócratas entregaron este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una lista de decretos que quieren que tome para mejorar el sistema migratorio del país, incluida una expansión del programa DACA. Varios miembros del caucus hispano del Congreso, formado por legisladores latinos y demócratas, se reunieron con Biden en la Casa Blanca y le pidieron tomar medidas por la vía ejecutiva ante la falta de voluntad en el Congreso de aprobar una reforma migratoria. Las propuestas incluyen la extensión del amparo migratorio estatus de protección temporal a los ciudadanos que ya se encuentran en territorio estadounidense y que provengan de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, entre otros países. Los congresistas también propusieron conceder ese amparo a los indocumentados nacidos en México y Guatemala, que actualmente no tienen TPS, según una carta que entregaron a Joe Biden y a la que tuvo acceso F. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros su interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas. ¿Cuál es tu opinión de estas informaciones? Así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.